Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro muy bien, gracias a Dios. Y bueno, voy a estar subiendo en esta ocasión y las siguientes una serie de videos estudiando el libro de Mateo. Y bueno, para empezar este estudio, me gustaría empezar con una oración. Así que vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra, Señor, para aprender más de ti. Señor, te pido que seas tú enseñándonos, Espíritu Santo, sé tú recordándonos lo que ya nos has enseñado anteriormente, sé tú enseñándonos nuevas cosas. Quizás ya hemos estudiado este libro anteriormente, o sea, la primera vez, pero te pido que seas tú abriendo el entendimiento, Señor, de la persona que está viendo este video y de aquella persona que quiere empezar a estudiar este libro, Señor. Te pido que me uses a mí, Señor, para poder hablar lo que tú quieres que hable, Señor. Que seas tú y que no sea yo, Señor. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra, Señor, y saber más de ti a través de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Te voy a decir una serie de cosas que tú debes de saber al momento de empezar a estudiar el libro de Mateo. Entonces, las voy a enumerar, ¿sí? La primera. Mateo. Se cree que es un evangelio anónimo, pero los estudiadores, o bueno, los padres de la iglesia creen que fue escrita por uno de los 12, o sea, Mateo, uno de los 12. El significado del nombre de Mateo es regalo de Dios. Esa es la segunda cosa que debes de saber. Número 3. ¿Quién era Mateo? Ok, era un recaudador de impuestos que dejó su trabajo para seguir a Jesús. Recordando cuando Jesús va en busca de sus 12 discípulos, pues es ahí donde se encuentra con Mateo y le dice, sígueme, y él deja su trabajo y sigue a Jesús. Entonces él, antes de seguir a Jesús, era recaudador de impuestos. Ok, otra cosa, creo que es la número 4 que debes de saber, es que algunos dicen que este libro se escribió durante el periodo de la iglesia primitiva. Solamente en este tiempo se predicaba a los judíos, no se les predicaba a los gentiles. La número 5 que debes de saber es que Mateo, al igual que el libro de Lucas, se inspiraron en Marcos. Entonces hay muchas cosas, tenemos aquí los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Cada uno de estos es como que te están narrando la vida de Jesús o lo que Jesús vivió aquí de diferente punto de vista. Por eso es que puedes encontrar una cosa diferente a la de otro evangelio, pero al juntarlos podemos ver un panorama más grande de cómo fue la vida de Jesús aquí en la tierra. Otra cosa que debes de saber del libro de Mateo es que enfatiza el linaje davídico de Jesús, o sea, que Jesús desciende del rey David. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero para hablar como más en general, confirma a sus lectores judeocristianos que Jesús es el Mesías. Y habla también de cómo fue Jesús a lo largo de su vida cumpliendo las cosas que ya las cosas que ya están escritas en el Antiguo Testamento. Entonces, cosas que, profecías y todas esas situaciones se iban cumpliendo en la vida de Jesús. Eso. Entonces, esas son las cosas que tú debes de saber antes de empezar a estudiar el libro de Mateo. ¿Para qué? Para que tú puedas entender más. O sea, si ya sabemos que es escrito a un público judío, entonces va a ser diferente a cuando habla a los romanos o cuando habla a los gentiles. Tenemos que entender que está hablando a los judíos, conforme a su ley y toda esa cuestión. Entonces, ahora sí vamos a empezar con Mateo capítulo 1, que es donde viene la genealogía de Jesús, y para esto me gustaría leerla. Vamos a encontrar la genealogía de Jesús en Mateo 1 y está del versículo 1 al versículo 17. Entonces te las voy a leer. Dice así: Genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Muy parecidos. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth
a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. O sea, David y la mujer de Urías, que es Betsabé, engendraron a Salomón. Así. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Eso parece una canción, casi. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar y Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Ahora sí, ya estamos terminando. Jacob en el 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y el último, 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación de Babilonia son 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14. Ok, ahora sí. De principio, cuando yo empecé a leer esto, yo la verdad en mi mente pensé, ¿qué voy a aprender de los papás, ¿Qué voy a aprender a leer yo esto? O sea, y yo siempre decía, bueno, pues ya leí la genealogía, entonces el que sigue, vamos a aprender de lo que sigue. Pero realmente es que de esto vamos a aprender muchísimo. Y es de lo que va a tratar este primer video de este estudio. Bueno, yo para poder estudiar bien lo que es la genealogía, decidí hacer dividirlo en 4 partes y hacer como unas tipo preguntas, cuestionarme para poder estudiar. La primera es, ¿cuál es el número 13? Yo mucho había escuchado que faltaba un número 13, que no sé qué. Entonces yo empecé como de, ok, esa no es mi duda, pero quiero saber por qué dicen eso o qué onda. Entonces esa fue la primera pregunta que yo hice. ¿Cuál es el número 13? La segunda pregunta que yo me hice fue, ¿por qué 14 generaciones? En el versículo 17, dice aquí, de manera que todas las generaciones, y empieza diciendo de Abraham hasta David son 14, de David hasta la deportación son 14, de la deportación hasta Jesús son 14. Entonces, yo me hice esta pregunta, ¿por qué 14 generaciones? Entonces, esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta que me hice fue, ¿por qué era importante la genealogía? Sabemos ya que Mateo está dirigido a un público judío. Yo dije, ¿por qué es importante la genealogía? Porque si era para los judíos, ¿por qué era importante para Mateo escribir primeramente la genealogía? El número 4 es la genealogía escandalosa de Jesús. Mucho he escuchado esto, que la genealogía de Jesús es escandalosa. Entonces yo dije, ok, vamos a ver por qué es escandalosa la genealogía de Jesús. Entonces vamos a empezar por el primer punto y la primera pregunta, que es, ¿cuál es el número 13? Y esto es súper interesante. Al momento de cuando yo estudié esto, no era mi duda, pero fue como quedó más claro. Me quedó más claro y ahí entendí que realmente sí había algo que aprender de Mateo 1. Entonces vamos a volver a leer Mateo 1:17, que dice así: de manera que todas las generaciones... Ok, de nuevo había un poquito de ruido. Vamos a volverla a leer. Dice así: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia son 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Jesús son 14. ¿Ok? Entonces yo empecé, voy a poner ahorita en el video cuáles son los nombres de las 14 primeras
primero, los 14 primeros nombres, perdón, y luego de la deportación, otros 14, y luego después hasta Jesús, otros 14. Entonces aquí voy a empezar a ponerlo, ¿sí? Entonces, habla aquí primero, el primer punto. Dice que de Abraham a David son 14. Entonces vamos a empezar a contar. Abraham es el número 1. Después de ahí viene Isaac, que es el número 2. Jacob, el número 3. Judá, el número 4. Fares, 5. El 6 es Rom. 7 Aram. 8 Aminadab. 9 Nazón. 10 Salomón. 11 Boz. 12 Obed. 13 Isaí y 14 David. Entonces ahí le ponemos como una palomita de que sí se cumple esto que dice la Biblia, ¿no? Que son 14, entonces se cumple, perfecto. Ahora vamos a leer lo siguiente que dice, de David hasta la deportación de Babilonia también tienen que ser 14, entonces vamos a contar ahí, ¿ok? El primero, Salomón es el primero, segundo Roboam, tercero Abías, cuarto Asa, quinto Josafat, sexto Joram, el número 7 Usías, el 8 Jotam, 9 Acaz, 10 Ezequías, el número 11 Manasés, el número 12 Amón, número 13 Josías y número 14 Joconías. Entonces ahí también tienen una palomita porque se cumple que dice que son 14. Entonces ahí vamos perfectamente bien. No hay ninguna duda, ningún problema, ni nada, ¿ok? Les recuerdo que estamos viendo la primera pregunta. ¿Cuál es el número 13? Entonces aquí vamos al número 14, desde el David hasta la deportación a Babilonia. Desde la deportación, que dice la Biblia, hasta Cristo, deben de ser también 14. Entonces, vamos a empezar a contar, ¿ok? El número 1 es Salatiel, el número 2, Zorobabel, número 3, Abiud, número 4, Eliakim, número 5, Azor, número 6, Sadoc, número 7, Akim, 8, Eliud, 9, Eleazar, 10, Matán, 11 Jacob, 12 José, el esposo de María, 13, que era así como sin número, y el número 14, que es Jesús. Entonces, Jesús es el número 14, entonces aquí es donde sí nos entra el interrogante, ¿ok? Necesitamos un nombre más, porque se supone que deben de ser 14, debe cumplirse que son 14, ¿ok? Entonces, aquí es donde empieza a surgir un problemilla. Bueno, no problemilla, sino la duda empieza a surgir. Entonces, sigamos estudiando esto. Bien interesante. Ok. Antes que cualquier cosa, antes de seguir como estudiando y empezar a crear como ideas de que no, la palabra de Dios se contradice o toda esta situación, debemos de tener bien en claro lo que dice en Juan 10:35. Que dice así, que la palabra de Dios no puede ser quebrantada. O sea, todo lo que dice la palabra de Dios tiene que ser real. O sea, así tiene que ser. Ni siquiera se le pasó una coma, ni fue así como de, híjole, el escritor fue así como de, no. O sea, la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir y para instruir. Entonces debemos de saber que la palabra de Dios no puede como pasársele algo. Entonces debemos de tener bien en mente eso y sobre eso estudiar. Debemos de tener como un pensamiento correcto, un espíritu correcto a la hora de estudiar la Biblia y quitarnos como esos pensamientos que nos van a impedir aprender. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a seguir. Para responder esta duda de cuál es el número 13, primero tenemos que ver cuántos fueron engendrados, ¿ok? La Biblia habla de la palabra generación. En el griego esta palabra significa genea. Y genea viene de la raíz genios. Y genio significa género, familia, linaje y natural. Cuando la Biblia habla, usa la palabra engendró, ¿ok? Como ya lo habíamos visto aquí en Génesis 1:2, por ejemplo, aquí dice, Abraham engendró a Isaac. Aquí usa la palabra engendró. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Esta palabra viene del griego genao, viene del griego genao, que significa propio del padre, procrear, dar a luz y concebir, pero nos vamos a enfocar en el propio del padre, es una característica propia del padre. Vamos a leer Mateo 1:18. Espero hasta aquí ir bien. Recapitulando, tenemos que ver cuántos fueron engendrados. La Biblia habla de la palabra generación, que significa genea, que viene de la raíz genios y es género, familia y linaje natural.
linaje y natural, perdón. Cuando la Biblia habla, la palabra que usa es engendró. En esa palabra vamos a enfocar. Y engendró, la definición en la que nos vamos a enfocar es que es propio del Padre. Entonces, sabemos que José no es papá natural de Jesús. Entonces, eso ya lo tenemos bien en mente. Pues vamos a seguir leyendo Mateo 1:18. Dice así: nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Otra definición que vamos a también resaltar de engendró es concebir. Entonces, propio del Padre y concebir. Y aquí lo encontramos. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, recuerden que tenemos que ver cuántos fueron engendrados. Entonces, aquí dice que se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ok, ahora vamos a leer el verso 20. Dice así: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo. Ok, aquí para no estar así como de ¿cómo? Pues aquí el ángel se le aparece a María, le dice que va a tener un hijo y entonces María pues le cuenta a José. Después de eso le cuenta a José y José es como que ¿qué onda? ¿Por qué un hijo? O sea, no entiendo. Entonces él pensaba dejar a María y todo ese rollo. Entonces aquí es cuando se le aparece un ángel a José para como aclararle la situación de lo que está pasando. Entonces vamos a leer el 20. Dice así: y pensando él en esto, en qué hacer respecto a lo que estaba pasando, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, aquí está la palabra, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Ok? Entonces aquí dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque de lo que ella se ha engendrado. Aquí encontramos la palabra que necesitamos, del Espíritu Santo es. Entonces, ¿quién engendró a Jesús? Fue el Espíritu Santo. ¿Quién es el que engendra? Es el Padre. Entonces, como leíamos aquí, Abraham engendró a Isaac. De la misma manera es que aquí se va a cumplir nuestro número 13, porque José no era el padre de Jesús, porque él dice aquí que fue concebido por el Espíritu Santo y fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién fue el padre de Jesús? Es el Espíritu Santo. Entonces, lo que debería de decir aquí en el número 13 es el Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo fue el que engendró a Jesús. Se los quiero leer así. Si ponemos ahí el nombre del Espíritu Santo sería así. Desde el 15, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, Jacob fue padre de José. Entonces, ¿quién fue padre de Jesús? Aquí debería de ir el Espíritu Santo engendró a Jesús, Espíritu Santo, padre de Jesús, y aquí es donde entra el número 13. Entonces, aquí es donde respondemos nuestra primer duda para poder estudiar este libro. Quedaría así: José, Dios Espíritu Santo, 13 y 14, Jesús. Si algo que aprendemos de aquí y hay algo que debemos aplicar a nuestra vida, es el saber, el creer que realmente el que engendró a Jesús fue el Espíritu Santo. Nada tuvo que ver José, nada de nada. Entonces la palabra de Dios se cumple siempre, ¿ok? 14 generaciones y 14 generaciones. ¿Quién es el número 13? El Espíritu Santo. Así queda aclarada esta primera pregunta, ¿ok? Ahora sí, vamos a entrar a la segunda. ¿Por qué 14 generaciones? Debemos recordar que para esto, de nuevo, Mateo está escrito para un público judío. Entonces, para los judíos, el hablar de 14 generaciones podía estar usando la técnica interpretativa para ellos, que se llamaba gematría. Así se llamaba esta técnica que ellos usaban.
Entonces, al momento de ellos leer aquí, ¿no? Son 14 generaciones y 14 generaciones, entonces ellos al instante sabían que se trataba de esta técnica, que era la gematría. Está difícil, la gematría, ¿ok? Entonces, ¿qué es la gematría? Ok, así como súper general, realmente no me metí a investigar gematría ni nada. Es que asocia la palabra o un nombre o frase quizás basado en sus letras, entonces lo asocian con un número. Por ejemplo, el nombre del rey David era 4 más 6 más 4. No nos vamos a meter tanto como a investigar qué es la gematría, pero entonces al estar hablando de 14 generaciones desde Abraham hasta el rey David, y luego del rey David hasta la deportación de Babilonia, y de la deportación de Babilonia hasta Jesús, el estar este número en específico 14, que era sobre el cual se asociaba el nombre de David, del rey David, entonces ellos podían darse cuenta que tanto descendía del rey David, porque eran 14, y tanto descendía de Abraham, que eran 14. Entonces, por eso también aquí respondemos la tercera pregunta que nos estábamos haciendo para poder estudiar, que era ¿por qué era importante esta genealogía? Y era porque ellos entonces, al ver que se cumplía la forma en la que ellos interpretaban usando esta técnica, ellos podían ver que era realmente el Mesías. Entonces aquí se cumple esto, por eso era tan importante la genealogía, por eso es que Mateo la pone en primer lugar, para que ellos se dieran cuenta de que de la persona que iba a hablar era realmente el Mesías, el Hijo de Dios que venía a esta tierra. Entonces aquí es donde respondemos esas dos preguntas. Espero que hasta aquí esté todo claro. Si tienen alguna duda, pueden decírmela y pues yo, si puedo, se las contesto. Y si no, pues la estudio y después se las contesto. Y bueno, es por eso que es importante. Para los judíos, esa genealogía tenía mucho sentido, porque realmente a través de Abraham y David ahora habían recibido al Mesías, como les decía. ¿Qué nos enseña esta parte de la genealogía de Jesús? A pesar de que a pesar de que estaba escrito de que, por ejemplo, Mateo les dejó aquí, o sea, son 14 generaciones, era como tan claro para ellos, usando sus interpretaciones y todo lo que, como ellos podían estudiar la palabra, era tan claro para ellos ver que realmente era Jesús, el Hijo de Dios. A pesar de tenerlo tan claro en la palabra, ellos lo rechazaron. Y muchas veces eso pasa con nosotros. Tenemos la palabra de Dios, tenemos y podemos encontrar identidad en la palabra de Dios, podemos llenarnos con la palabra de Dios, podemos perdonar leyendo la palabra de Dios y podemos tener amor leyendo la palabra de Dios, pero a pesar de que vemos qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que a Él no le agrada, y a pesar de que también podemos ver en nuestra vida milagros ocurriendo, nosotros rechazamos a Jesús, nosotros rechazamos su perdón, nosotros rechazamos su amor, rechazamos su palabra. Entonces podemos decir, ay no, qué judíos tan necios, o qué judíos que no aceptaron, no, a pesar de que era tan claro. Pero muchas veces eso pasa en nuestra vida, no creemos lo que está escrito y no aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, y es muy, muy duro eso. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Es que debemos de creer la palabra. A pesar, digamos que yo no sé cuál es el número 13 y yo no sé por qué es importante la genealogía, pero yo debo de tener, como les decía al principio, un espíritu humilde de querer aprender y de querer cambiar mi vida y de aceptar a Jesús como mi Salvador. Puede verse Jesús tan claro en nuestras vidas, bendiciéndonos día con día, pero nosotros podemos estar rechazándolo. Entonces, creo que algo que debemos de aprender de esto es despertar, reaccionar, abrir nuestros ojos y realmente ver que Jesús es real y debemos de seguirlo y debemos de aceptarlo como nuestro Salvador, dejar de pensar que es suerte cuando realmente es Jesús. Entonces, esto es lo que aprendemos hasta aquí. Bueno, ahora sí, vamos a pasar al número 4 de
de las cosas que íbamos a estudiar, de los puntos que íbamos a estudiar. Y bueno, ese punto era la escandalosa genealogía de Jesús. Y tú dirás, ¿por qué escandalosa o qué tiene o qué pasó? Bueno, pues ya te voy a contar para que tú te enteres. Te voy a resumir un poquito las vidas de cada uno de estos personajes que voy a estar diciendo, pero si se te despierta el interés por saber más, pues adelante, tú puedes hacerlo. Incluso no son todos los nombres, voy a tomar los más conocidos, pero si tú quieres investigar de cualquier otro personaje de la genealogía, adelante, puedes buscarlo en internet, poner en dónde está, puedes poner ahí dónde encuentro tal personaje en la Biblia y pues ahí puedes encontrarlo. O si no, en tu Biblia, si tienes concordancias, igual es muy bueno que tú puedas hacerlo en tu casa. Entonces vamos a empezar. Bueno, ustedes disculparán el ruido de mis vecinos, pero entonces vamos a empezar con la escandalosa genealogía de Jesús. Y en primerísimo lugar, tenemos a Abraham. ¿Quién es Abraham? Abraham es muy conocido como el padre de la fe. Pero, ¿qué pasó antes de ser conocido como el padre de la fe? Y eso es lo que vamos a ver. Resulta que Dios le había dado una promesa a Abraham. Abraham y su esposa Sara no podían tener hijos. Entonces Dios les da una promesa le da promesa a Abraham de que él va a ser padre de multitudes. Pero él dice, ¿cómo voy a ser padre de multitudes si ni siquiera tengo un solo hijo? Entonces Dios le dice, tú vas a tener, entonces espera y vas a tenerlo. Pero él, pues Sara y él se desesperan así como de no creo. Entonces Sara le dice, pues yo creo que a lo mejor esta promesa se va a cumplir con mi sierva, entonces métete con mi sierva y a lo mejor por ahí es que se cumple la promesa de Dios para tu vida, de que vas a ser padre de naciones, de multitudes. Y entonces pues él se le hace fácil ir y cumplir así la promesa de Dios. Él tiene un hijo que se llama Ismael, pero él no era el hijo de la promesa, y Dios en su infinita gracia y misericordia, él le da un hijo. Él dice, bueno, tú la regaste, pero aquí te va mi promesa. Y su hijo es Isaac, ¿ok? A quien después Dios le pide en sacrificio. Sí era para probar su fidelidad, o sea, imagínate, Abraham no había tenido un hijo nunca y era lo que él más quería. Entonces Dios le da un hijo y Dios sí era como para probar que ese hijo no estaba tomando el lugar de Dios. Pero también era para mostrar en ese sacrificio que Dios le estaba pidiendo hacer la gracia que después vendría para nosotros al proveer en lugar de su hijo otro, ¿cómo se le dice? Al proveer otro, al proveer un cordero en lugar de su hijo en este sacrificio. Entonces esto era como convirtiendo a Abraham y a su hijo Isaac como una figura de Dios Padre dando a su hijo Jesús por todos. Entonces, si te interesa saber más de esta historia, puedes encontrarla en esta cita. Por aquí voy a dejar la cita. Entonces, si te interesa saber más de esta historia, pues puedes verlo. Entonces, aquí notamos que es escandaloso, porque cómo alguien se va a meter con su criada para cumplir una promesa que Dios tenía. Pero aún así Dios fue como, está bien, yo te voy a dar, a pesar de que tú buscaste el camino fácil, yo te voy a dar. Entonces es un escándalo cómo Dios pondría a una persona así en su genealogía, y él así lo hizo. Pero sigamos con el segundo personaje de esta genealogía escandalosa, que es Jacob. Jacob, ya había hablado un poco de él en uno de mis videos anteriores, hablando sobre la reconciliación. Si no lo has visto, lo voy a dejar por aquí, por acá, por algún lugar para que puedas verlo. Y bueno, ¿quién es Jacob? Jacob, su nombre significa el usurpador. Y él la mayoría, bueno, en una parte de su vida, no puedo decir gran parte, en una parte de su vida vivió como su nombre, vivió haciendo trampa, por cuanto le intercambió la primogenitura a su hermano y engañó a su padre, poniéndose un disfraz para que lo bendijera. Y él una parte vivió así, engañando y usurpando y eso, pero no es hasta que tiene un encuentro con Dios
y lucha para que Dios lo bendiga. Él dice, yo ya no quiero buscar mis bendiciones por mí mismo, ahora quiero que tú me bendigas. Entonces su nombre es cambiado y bueno, Dios le pone el nombre de Israel, que significa el que lucha con Dios, y no es como el que lucha con Dios así como voy a luchar con Dios para ver que yo le puedo ganar, no, sino que él en ese momento el nombre significa que lucha Dios con él, o sea, en unidad es que luchan ahora. Entonces Israel quiere decir que él iba a dejar de ser el usurpador, estaba dejando de ser una persona autosuficiente y orgullosa para ser una persona dependiente de Dios. Ahora luchaba con Dios, no luchaba en contra de Dios ni para su beneficio propio, sino que ahora quería que Dios lo bendijera. Entonces es un escándalo porque es una persona tramposa, y quién metería en su genealogía a una persona tramposa, sino solamente Dios. Entonces es un escándalo. Si quieren saber más de esta historia, les voy a dejar también aquí la cita para que puedan ir a estudiar esta historia y que Dios les hable a través de la vida de Jacob. Ok, la genealogía de Jesús también tiene mujeres. Era muy extraño encontrar nombres de mujeres en una genealogía, pero para Dios no fue extraño y él decidió meter a 5 mujeres en su genealogía. Y voy a hablar de unas cuantas, casi de todas. Y la primera de la que voy a hablar es de Rahab. ¿Quién era Rahab? Ajá. Ok. Bueno, Rahab se encuentra en la descendencia de Jesús, pero ¿por qué? Porque ella se casó con Salmón. Entonces, por eso es que ella entra en la genealogía. Pero ¿quién era esta mujer antes de casarse con Salmón? Bueno, Rahab era una prostituta. Sí, ella vivía en Jericó. Y bueno, este lugar era un lugar que iba a conquistar el pueblo de Israel. Entonces, los que vivían en Jericó ya habían escuchado de lo que Dios había hecho por Israel. Por ejemplo, lo que había pasado con Egipto, las plagas y todo eso, que el faraón no los dejaba ir, y los pueblos que con los que venía luchando Israel. Entonces Dios les daba la victoria, y entonces Jericó ya sabía esta información sobre Israel. Y entonces Rahab tenía el mismo temor que había en esta ciudad, pero con una muy importante diferencia, que ella decidió confiar en este Dios, decidió creer en este Dios. Y este temor que ella tenía de que, ay no, van a venir los israelitas ahora a esta ciudad, no le impidió para creer en Dios y buscar salvación en Él. Su fe le dio valor para esconder a los espías que entraron a Jericó, para despistar a las autoridades. Y ella sabía que esto podía causarle problemas. El esconder a unas personas que querían venir a conquistar su ciudad podía traerle problemas, podían matarla antes que los mataran los israelitas. Pero ella dijo, no importa, yo sé. Eso me encantó demasiado. Dice, Rahab se arriesgó porque se dio cuenta de que los israelitas dependían de un Dios digno de confianza. Esa frase me encantó. Entonces a ella no le importó el que quizás la podían matar antes de tiempo, y ella escondió a los espías. Lo más importante de la historia de Rahab es de que sí, era una prostituta, pero Dios no la recuerda así. Dios la recuerda por su fe, no por el oficio que ella tenía, y le da un lugar en esta descendencia de Jesús. Y bueno, de ahí sale otra mujer de la cual también quiero hablar, y se llama Ruth. ¿Quién era Ruth? Bueno, Ruth era una moabita. Ella no pertenecía al pueblo de Israel junto con Rahab. Ellas son añadidas, ellas no pertenecen al pueblo de Israel. Ruth es moabita. Okay. Los del pueblo de Moab eran como enemigos lejanos del pueblo de Israel. Ya habían tenido conflicto anteriormente. Entonces, esto era lo que pasaba con estos dos pueblos. Pero resulta que en esta historia encontramos a su suegra, que se llama Noemí. Y Noemí tenía 2 hijos. Entonces Noemí pues tiene 2 nueras. Una es Ruth y la otra es Orfa. Sí, creo que es Orfa. Entonces
Pasa que mueren sus hijos, muere su esposo, se quedan viudas, pues ya no tienen esposo, se quedan viudas. Y entonces pues esta Noemí les da la oportunidad de irse, les dice váyanse, pueden rehacer su vida, busquen un marido, porque aunque yo tenga hijos y crezcan, pues realmente es imposible que yo pueda darles a alguien con quien se casen, entonces pueden irse. Y Orfa se va, pero Ruth se queda con Noemí. Y bueno, Dios recompensa a Ruth por su lealtad hacia Noemí y la bendice. Y bueno, es aquí donde encontramos la famosa frase, ¿no? De tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo y esa frase, ¿no? Entonces, si tú quieres saber más sobre esta historia, puedes ir a tu Biblia en el libro de Ruth y bueno, ahí está la historia completa en donde tú puedes encontrar amor, lealtad, puedes encontrar honra y podemos aprender demasiado de esta historia. Ruth, el que fuera moabita, no impidió que ella buscara a Dios y que Dios aceptara su búsqueda y aceptara su adoración, y la llenó de grandes bendiciones, como el casarse con vos y meterla en su descendencia. Imagínate si Ruth hubiera dicho, sí, Noemí, ahí te quedas, yo me voy a buscar esposo, ella no hubiera estado aquí en esta descendencia y no hubiera sido parte de las personas que fueron antes de Jesús. Entonces, pues esta es la siguiente mujer, una viuda. Dios usó a una viuda que honraba a su suegra. Bueno, ya casi vamos terminando. El rey David, este es el siguiente personaje que quiero resaltar. Y yo cuando empecé a investigar sobre el rey David dije, wow, sí es cierto, porque cuando nosotros pensamos en el rey David, luego se nos viene a la mente el que luchó con Goliat, o el que supo esperar el tiempo de Dios para no subir a ser rey, sino que esperó y dijo, ok, hasta que esté Saúl sin el trono, es que yo voy a ser rey. Entonces, muchas veces pensamos en David como el pastor, el poeta, el que tocaba la arpa, el que le espantaba a los demonios a Saúl, y que fue un rey, el que mató a Goliat. Creo que eso ya lo dije, pero pensamos en David como uno de los grandes de Dios, como inalcanzables, como vemos que David fue conforme al corazón de Dios, y muchos decimos, no, pero ¿cómo puedo tener ese corazón? Pero también existe otra lista donde a David lo ponen como traidor, como mentiroso, como adúltero y como asesino. Y quizás la primera lista sea como de todo lo que nosotros queremos ser, y la segunda lista es como lo que realmente somos, nuestra triste realidad. Pero esto no le impidió a Dios el meterlo en su genealogía. La Biblia no hace ningún esfuerzo por esconder los fracasos del rey David, pero a pesar de eso, David es recordado y respetado por tener un corazón sensible a Dios. Pero ¿cómo puede ser esto? David pecó, sí, pero él fue rápido en pedir perdón. No fue como de, híjole, ya pequé, bueno, voy a dejar 3 días y ya me arrepiento. No, David cuando pecaba era como de, no, yo hice algo mal, tengo que arrepentirme delante de Dios. A diferencia de el rey Saúl, que él pecó y buscó la aprobación del pueblo y no quería quedar mal delante del pueblo. David siempre buscó la aprobación de Dios, y él sí pecó y él quería la aprobación de Dios. Por eso es que él iba delante de Dios, siempre su arrepentimiento fue sincero. Y quiero resaltar esto, que también me encantó esta frase. Dice así: David nunca tomó a la ligera el perdón de Dios, ni pensó que siempre recibiría sus bendiciones. Y creo que esto es algo que nosotros debemos de tener muy presente, muy en claro, de no tomar a la ligera el perdón de Dios, de no pensar siquiera, considerar el pecado y decir, al cabo Dios me va a perdonar. Creo que eso sería lo peor que podemos hacer. Y David era al contrario. Por eso es que la Biblia lo pone como el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces,
que esto se haga real en nuestras vidas, que nunca tomemos a la ligera el perdón de Dios y nunca pensemos que Él siempre nos va a bendecir, porque el tomar esto en nuestra vida como muy familiar puede causarnos mucho daño. Entonces, Dios perdonaba a David, sí, lo perdonaba, pero eso no quitaba las consecuencias de su pecado. Muchas veces podemos decir, ya me fui a pedir perdón delante de Dios, ¿y por qué me está pasando eso? Bueno, te está pasando eso porque es la consecuencia de tu pecado, y Dios no va a quitar esas consecuencias porque debes tenerlas, porque así vamos a aprender. Sí nos perdona, pero esas consecuencias debemos de asumirlas. Y si hay algo que podemos aprender de la vida de David, es que él se pasó la vida construyendo integridad delante de Dios, como ya lo había dicho, y no reputación delante de la gente, y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Creo que de la vida de David podemos aprender 1000 cosas, y si tú quieres enterarte más de esto y de todo lo que él hizo y cómo fue que Dios lo perdonó y los procesos por los cuales estuvo pasando en su vida, pues ir a buscar en tu Biblia y ahí enterarte de más. Y por último, llegamos ahora sí a José y a María. José sí no fue el padre original de Jesús, pero sí fue su padre aquí en esta tierra. Fue quien educó a Jesús, fue quien instruyó a Jesús, y entonces es bueno hablar de él. Claro que sí, es bueno. La Biblia lo menciona y lo meten en su genealogía. Y José se vio en aprietos al saber que María estaba embarazada, y él solamente creyó que tenía 2 opciones: o dejarla en secreto, o que todo se supiera y que entonces María fuera llevada, detenida, y recibiera el castigo que tenía que recibir. Pero Dios le mostró una tercera opción, que era casarse. A pesar de que parecía justo y bueno que José rompiera el compromiso, la cortina, a pesar de que parecía justo y bueno que José rompiera el compromiso, porque realmente imagínate tú que estás comprometido con tu novia y de repente ella te dice, estoy embarazada y por obra del Espíritu Santo. Para José también fue como de, ¿qué? O sea, ¿cómo? Y luego por el Espíritu Santo, ¿de dónde te sacaste eso? Y entonces sí era como, fue impactante para José, y él no sabía qué hacer, y Dios le muestra una tercera opción, que era el casarse con ella, y solamente José pudo tomar esta decisión gracias a la ayuda de Dios. Y así debe ser en nuestras vidas. Si nuestras decisiones involucran a otras personas y pueden afectar a esas personas, pueden perjudicarlas, lo mejor que podemos hacer es ir a Dios y preguntarle. Eso es definitivamente lo mejor que podemos hacer, porque solamente así José pudo tomar una buena decisión. Porque te imaginas si José hubiera dicho, mejor me voy a divorciar, o mejor si hubiera tomado cualquiera de estas 2 opciones, hubiera sido diferente la historia. Y no fue así. Por eso es importante el consejo de Dios a nuestras vidas en las decisiones difíciles de nuestra vida. Y bueno, ya para terminar, el último personaje del que les quiero hablar es de María, la madre de Jesús. ¿Qué tenía María de especial? ¿O por qué María? ¿O por qué no fue alguien más? Ok, Dios sabía cómo iba a reaccionar María. Dios conocía el corazón de María. Y si hay algo que podemos resaltar de María, era que era una mujer que supo responder al llamado de Dios. ¿Y qué nos enseña esto? Que nosotros debemos de responder correctamente, debemos de prepararnos para al momento de que Dios nos hable y nos muestre sus planes, nosotros tengamos una respuesta favorable a eso. Imagínate que Dios te dice, te vas a ir a tal lugar, y tú dices, híjole, pero no estoy preparado. O imagínate si Dios le hubiera dicho a María, oye, vas a tener un hijo. Si el ángel fue que ese le apareció a María. Imagínate si el ángel se le aparece a María y le dice, tú vas a tener un hijo, y de ahí pues es Jesús el que va a salvar al mundo, y que María le hubiera dicho, pero todavía no me caso, pero esto, entonces ella empezará a poner peros. Creo que de ella aprendemos demasiado, el
saber responder y actuar al llamado que Dios tiene para nosotros. Si quieres saber más, pues lee tu Biblia. Y bueno, todos estos fueron antepasados de Jesús. Cada uno tuvo diferente personalidad, espiritualidad y experiencias. Algunos fueron héroes de la fe, como Abraham, Isaac, Ruth y David. Pero también algunos tuvieron alguna reputación sospechosa, como fue Rahab y Tamar y también Betsabé, que se metió con el rey David. Y muchos como Esrom, Aram, Nazón y Akim fueron personas comunes, pero algunos como Manasés y Abías fueron malvados. Pero la obra de Dios no fue limitada por las faltas o los pecados de estas personas. La decisión de incluir a Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé es más que dar datos históricos. Quizás no hubiera sido una buena idea incluirlas en la genealogía. Sin embargo, este es el linaje del Hijo de Dios. No solamente eran de una mala reputación, sino que eran pecadores. Pero si hay algo que aprendemos de la genealogía de Jesús, es que Dios envió a su Hijo Jesús como Salvador de toda la gente, como Salvador de los que estaban antes de Él y de los que estaban después de Él. Y no había excepciones, o sea, eran judíos, eran gentiles, eran hombres y eran mujeres. En esta genealogía podemos encontrar que no hay barreras para la salvación de Dios, porque está incluyendo mujeres, algo que era muy raro, porque está incluyendo prostitutas, porque está incluyendo asesinos, porque está incluyendo mentirosos, porque está incluyendo usurpadores, porque está incluyendo a quienes toman el camino fácil. No era solamente específico para alguien. Y esto era lo que quería dejar Mateo claro a los judíos, que la salvación no solamente era para ellos, sino que era para todo aquel que creyera en Jesús. Y no importa el pecado, el plan de Dios nunca fue frustrado, sino que continuó hasta nosotros. Y quiero leerte para terminar este estudio Gálatas 4 del 1 al 7. Cuando yo estaba preparando este estudio, me vino esta cita a la mente, y es que esto es tan increíble, porque la genealogía de Jesús no para aquí, no para en que y entonces José y el Espíritu Santo y María y Jesús, no para ahí. Y quiero leerte esta cita para que puedas entenderlo un poquito más. Y es Gálatas 4 del 1 al 7. Ok, quiero leértelo porque es importantísimo. Dice así, Gálatas 4 del 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo autoridades y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, y Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios y por medio de Cristo. La genealogía de Jesús puede ser escandalosa, pero en ella encontramos su gracia en cada una de las personas. Vemos a un Dios que ya estaba introduciéndose desde el principio para salvar, para restaurar y para cambiar el curso de la vida del hombre. ¿Y por qué es escandalosa? Y sigue siendo escandalosa porque, como aquí dice, por cuanto somos hijos, Dios envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clamaba Padre. Por lo tanto, pertenecemos a esa genealogía de Jesús. Y sigue siendo escandalosa por cuanto
Dios sigue llamando a mentirosos, sigue llamando a ladrones, sigue llamando a usurpadores, sigue llamando a prostitutas, sigue llamando a asesinos, sigue llamando a personas que están bajo cualquier tipo de pecado. Y Él transforma sus vidas. Y Él pone el espíritu de su Hijo. Y podemos llamarlo Padre y podemos ser parte de Él, de su familia. Somos hijos de Dios, hermanos de Jesús. Y esto es un escándalo, porque cualquiera podría, incluso podemos verlo en un trabajo. Si tú no cumples con una serie de requisitos, te dicen gracias, te vamos a llamar. Pero tú vienes delante de Él y Él te dice, perfecto, no hay problema, yo te amo. Pero te amo tanto que no te voy a dejar igual. Y es por eso que cada una de estas personas que nosotros vemos en la genealogía, Dios no las dejaba igual. Gracias, Jesús. Vamos a orar en este momento para terminar este estudio. Y te voy a pedir que cierres tus ojos y podamos orar juntos, ahí donde quiera que estés. Gracias, Jesús, porque has sido bueno, porque tú nos has enseñado tu palabra una vez más, porque donde nosotros quizás pensábamos que no podíamos aprender nada, tú nos has abierto un conocimiento más de ti, Señor. Gracias, papá, porque nos has hecho parte de tu familia, parte de tu linaje, porque somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, somos un pueblo adquirido por Dios. Gracias porque somos parte de ti, gracias porque tu espíritu habita en nosotros. Gracias porque a ti no te importa tener una generación escandalosa, a ti no te importa, y eso no detiene tu plan, eso no lo detuvo y no lo seguirá deteniendo, Señor. Y yo te pido por cada una de las personas que están viendo esto y que quieren entrarle a estudiar el libro de Mateo, que seas tú en sus vidas y que se haga viva la palabra en sus vidas. Que lo que podamos aprender de este libro, Señor, sea real en nosotros. Sea más que simple conocimiento, sea real en nuestras vidas. Ayúdanos a entender eso, ayúdanos a entender que no debemos de ser perfectos para llegar a ti. No debemos de tenerlo todo, no debemos de tener todo arreglado para tener un encuentro contigo. Tú así nos quieres, todos desarreglados, para arreglarnos, para restaurarnos, Señor. Gracias. Ha sido muy bueno, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado en este día y te pido que así siga siendo en los demás estudios, Señor. Y pongas en la persona que está viendo este video, Señor, el buscar más de ti en la palabra, el escudriñar las escrituras, el estudiar de ti, Señor Jesús. Así mismo en mí también. Gracias porque has sido bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero te haya gustado este tiempo estudiando y espero no haberte revuelto. Si fue así, dime, no te sabes explicar, explícate un poquito más, pero espero que Dios haya hablado a tu vida y que pongas en práctica lo que has aprendido y puedas enseñarlo a alguien más. Si te gustó este video, pues puedes compartirlo con alguien más que tú sepas que también le va a gustar estudiar este libro, y es lo que vamos a estar haciendo. Voy a estar subiendo contenido estudiando este libro de Mateo. Ahorita solamente abarcamos la genealogía porque yo quería abarcar todo el capítulo 1 y irnos por capítulos, pero me llevé mucho tiempo en esto de la genealogía. Pensamos que podemos aprender de ahí, pero fue demasiada información. Pero vamos a tratar de hacerlo un poquito más ágil. Y bueno, eso fue todo por mi parte. Espero que te haya gustado, que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video.